Era lo único que pasaban en la televisión. El mismo mensaje una y otra vez. Transmisión de emergencia 101. Aparecía en la parte superior. Y no salga de su área se leía en letras pequeñas pero claramente visibles al fondo. No hubo explicación. No hubo advertencia previa. Simplemente sucedió. Vivía en un pueblo pequeño. La ciudad más cercana estaba a kilómetros de distancia. La transmisión decía que no saliéramos del área, pero la gente ya estaba huyendo en sus autos. Algunos incluso dejaban a sus familias atrás en medio del pánico. Eso me confundió. Todos los que conocía allí jamás habrían actuado así. Algo malo estaba ocurriendo. Era la 1 de la mañana. Recuerdo que la luna no salió esa noche. Probablemente estaba oculta detrás de las nubes. Decidí no seguir a la multitud y simplemente quedarme en casa. Ni 20 minutos después, parecía que había tomado la decisión correcta. Uno de mis amigos fue de los que se fue. Me mandó un video por Snapchat en el que lo detenía una patrulla. Pero no era la policía, era el ejército. En los últimos 5 segundos del video, él detenía su auto. Luego, un camión blindado se detenía detrás de él, y varios soldados armados bajaban gritando que saliera del vehículo. El video terminaba ahí. No respondió ninguno de mis mensajes después de eso. Fuera lo que fuera, era más grave de lo que pensábamos. El ejército estaba tomando medidas extremas para asegurarse de que nadie escapara. Me gustaría decir que podía describir el miedo que sentía, pero ni siquiera quería pensarlo. La situación ya era lo suficientemente aterradora. Me desperté poco después, y todo ya se estaba desmoronando. Mientras revisaba internet tratando de encontrar información, un golpe en la puerta me interrumpió. Era mi vecino. Hablaba en voz baja desde afuera. «Hey, Alex, ¿puedes dejarme entrar, por favor?» Instintivamente, estaba a punto de abrir la puerta y dejarlo pasar, pero me detuve. El tono de su voz era extraño, demasiado calmado. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué no había urgencia ni explicación? ¿Por qué quería entrar? ¿Por qué venir a mi casa? ¿Por qué dejar la suya solo para venir aquí? Eso no estaba bien. Recordaba haberlo visto salir más temprano, solo, sin su familia. No debería haber estado allí. ¿Quién era el que estaba tocando? Me alejé. Algo no estaba bien. Comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez no pude entender ni una sola palabra. Ya no era su voz, eran susurros agudos. Pero los susurros no decían nada, no eran palabras, solo un sonido. Sonaba como alguien tratando de llamar a un gato. Me alejé de la puerta y me escondí. Traté de llamar al 911, pero la llamada no entraba. Lo intenté de nuevo, y esta vez sonó. Alguien contestó. 911, ¿cuál es su emergencia? Por un momento sentí alivio. Le expliqué todo, en pánico. Por favor, ayúdeme. No sé qué está pasando. El ejército está aquí y mi vecino no actúa normal. No sé qué hacer. Está bien, cálmese. Explique una cosa a la vez, por favor. Le conté todo lo mejor que pude. Cuando terminé, hubo un segundo silencio. Luego habló. Está bien, necesito que se mantenga tranquilo. ¿Está en su casa?
Le dije que estaba escondido en la cocina, agachado detrás de la mesa, lejos de las ventanas con las luces apagadas. Muy bien, las unidades van en camino. Quédese ahí. Escuchar eso me dio un poco de tranquilidad. Muchas gracias, le dije, sintiéndome un poco más seguro. De nada, Alex. Por favor, mantente en la llamada. Colgué. El estómago se me hundió. No le había dicho mi nombre. Me di cuenta, horrorizado, de que no había estado hablando con una operadora real del 911. Pensándolo bien, fue una tontería. ¿Por qué ayudaría a la policía si el ejército ya estaba allí? Su falta de preguntas, su calma, eso ya debió haber sido una advertencia. Sé que los operadores del 911 deben mantenerse serenos, pero en su voz no había preocupación. Era casi robótica, de una forma muy extraña. Puede que me haya condenado. Si lo que fuera que estaba allá afuera no sabía dónde estaba antes, ahora lo sabía. Tenía que salir. No era seguro. Le mandé un mensaje a otro amigo para ver si todavía estaba en la zona. Respondió 2 minutos después. Gracias a Dios, pensé. Aún estaba cerca. Le pregunté si podía llamarlo. 1 minuto después, sonó mi teléfono. Mientras empacaba mis cosas, contesté. ¿Qué carajos está pasando? Preguntó. Sé lo mismo que tú. Pase lo que pase, no podemos quedarnos. Su tono cambió. Ahora sonaba más preocupado. El ejército está en todas partes. Si lo que sea que está allá afuera no nos mata, el ejército lo hará. He visto suficientes películas para saber que si están conteniendo gente, te matan sin pensarlo si tratas de escapar. Tenía razón. Pasaré por ti pronto. Solo ten cuidado y ve por tu arma. Está bien. Cuídate, ¿sí? Me detuve un segundo. Hey, ¿cuándo es mi cumpleaños? ¿Estás hablando en serio, hermano? ¿De verdad piensas que soy una de esas cosas? Tienes 17. No tienes un arma. Tus papás están en contra de las armas y son demócratas. Hubo silencio por 1 minuto. Luego habló. ¿Alguna vez has escuchado a alguien llorar y gritar? ¿Suplicar que pare el dolor mientras le clavas las garras y los dientes en el costado? Me quedé helado. Claro que no, pero seguro puedo pintarte una imagen o darte una representación visible. No puedes escapar. Solo acuéstate y ríndete, Alex. La llamada terminó. Una repentina y horrible revelación me golpeó. No podía confiar en nadie. Ya iban 3 veces que interactuaba con alguien o algo que se hacía pasar por otra persona. Lo que fuera esto, podía imitar a la perfección. Mi casa era grande, demasiado grande para una sola persona. Me gustaba tener mucho espacio para mí. Eso significaba que tenía muchos lugares donde esconderme, pero también muchos lugares donde algo más podía ocultarse. Finalmente comprendí lo peligrosa que era esa situación. Tomé mi arma, una SIG P365, y comencé a revisar la casa, asegurando cada entrada mientras avanzaba. Cada habitación estaba vacía, cada ventana y puerta cerradas. Eso me dio un poco de tranquilidad, aunque me di cuenta de que, si necesitaba escapar rápido, podía haberme encerrado a mí mismo. Todas las persianas estaban cerradas, así que nada podía ver hacia adentro.
Todas las luces estaban apagadas. La casa estaba en completo silencio. Con el celular en la mano, trataba de comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces lo escuché. Un vehículo se detuvo afuera, sobre la carretera principal. Era blindado. No sabía si sentir miedo o alivio, pero de cualquier forma me preparé. 2 soldados saltaron del vehículo y de inmediato comenzaron a disparar sus armas contra algo. Nunca supe exactamente a qué le disparaban, pero no importaba, porque lo que estaba detrás de ellos probablemente no era muy distinto de lo que tenían al frente. El conductor gritó para advertirles, pero ya era demasiado tarde. La cosa detrás de ellos agarró al primer soldado y lo levantó del suelo. Su mandíbula se desencajó. El segundo soldado se giró, listo para disparar, pero no llegó a hacerlo. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura se lanzó sobre él. No solo se movían rápido, se movían tan ágilmente que parecía que se teletransportaban. El primer soldado gritó, se retorció en su agarre, pero fue inútil. La criatura lo acercó a su mandíbula abierta y le arrancó la cabeza. Sus dientes eran como cuchillas. Luego empezó a destrozar el cuerpo como si estuviera hecho de arcilla blanda. El destino del segundo soldado fue incluso peor. Al menos el primero murió al instante. El otro no tuvo tanta suerte. La criatura le forzó la boca abierta y metió los dedos, aplicando presión hasta que la mandíbula se desprendió por completo. No fue limpio. La quijada se desgarró de la carne, dejando un desastre de sangre y músculo hecho trizas sobre el suelo. Luego, la cosa lanzó el cuerpo al piso. De alguna forma, seguía con vida. Apenas. La criatura lo arrastró hacia la oscuridad, su garganta destrozada soltando intentos débiles de gritar. Pero imaginé que no podía hacerlo muy bien sin mandíbula. También debo mencionar que el hombre que estaba en el vehículo desapareció. Literalmente, se desvaneció. Nunca supe cómo no lo noté antes. Supuse que las criaturas también lo habían atrapado. Todo aquello duró quizás 1 minuto. Apenas logré ver bien a las criaturas. Lo único que podía decir era que eran altas, probablemente de 3 metros, pero eso era solo una estimación. Todo lo que quedó fue el vehículo militar y sangre esparcida por la carretera. ¿Alguna vez has estado atrapado en un sueño? ¿Una pesadilla de la que eres consciente pero no puedes despertar? Esa sensación de terror inevitable, como si jamás fueras a escapar, como si estuvieras condenado a vivir atrapado para siempre en esa pesadilla. Eso fue exactamente lo que sentí. No veía salida, pero el vehículo seguía encendido. Tal vez podía escapar. Tal vez el ejército no me vería solo como otro civil más. Y entonces lo recordé. Cuando mi papá falleció, me quedé con su uniforme militar. Si lograba pasar desapercibido, quizás podría escabullirme. Subí de puntillas y abrí el closet. El uniforme me quedaba sorprendentemente bien. No era igual al que traían los soldados que había visto, claro. Ellos llevaban un equipo táctico, chalecos pesados, probablemente modelos más nuevos, pero yo me veía lo suficientemente parecido. Parecido podía ser suficiente. No podía quedarme ahí esperando morir. Era morir en la casa o probablemente morir intentando escapar. Cargué mi arma y me preparé para salir. Entonces escuché unos golpecitos.
desde la ventana de la cocina. Me congelé. La sangre se me heló. No será tan malo. Solo abre la ventana. No dolerá, dijo una voz. No era solo perturbadora, era incorrecta, distorsionada, demasiado calmada. No tenía idea de a qué se refería con eso, pero la ignoré. Sé que estás ahí. Puedo sentir los latidos de tu corazón, tu miedo. Habló de nuevo, con la misma voz, la misma calma inquietante. ¿Está bien? ¿Qué te parece esto? Solo abre las persianas. Ni siquiera tienes que abrirlas por completo. Solo un poco, lo suficiente para ver hacia afuera. Y entonces me iré. Lo prometo. Ese tono me revolvió el estómago. Contra toda lógica y sentido común, tomé una decisión tonta. Me acerqué a la cocina, agachado, y abrí un poco las persianas. Lo que vi me hizo retroceder y casi vomitar. Era uno de los soldados, probablemente el conductor. Su cabeza, torso y mandíbula seguían intactos, pero apenas si lo estaban. Tenía los ojos arrancados, con gruesos ríos de sangre saliendo de sus cuencas. Una parte superior de su cabeza faltaba, como si le hubieran disparado con una escopeta a quemarropa. Pero su torso era lo peor. No tenía brazos ni piernas, solo el torso. Y las extremidades fueron removidas violentamente. Huellos astillados sobresalían de los muñones como palos rotos. Y entonces la vi, la mano de la criatura. Sostenía el cuerpo por la cabeza con unas garras largas y afiladas. No podía ver mucho más, solo su brazo, extendiéndose desde las sombras. Sus piernas estaban ocultas en la oscuridad. Hizo que el cuerpo se moviera, como un títere. Las extremidades colgaban sin vida, mientras la criatura manipulaba el cadáver del soldado en una grotesca burla de movimiento. ¿Era solo para atormentarme? ¿Un mensaje? Nunca lo entendí, y no quería hacerlo. Cerré las persianas de golpe y me dejé caer al suelo con arcadas. Luego vomité violentamente. Tenía que salir de ahí, y rápido, pero no podía hacerlo todavía. Tenía que esperar, rezar para que se fuera. Recordé algo. Mencionó que podía sentir mis latidos, mi miedo. Empecé a hacer ejercicios de respiración para calmar mi corazón. Sorprendentemente, funcionó. Estaba tranquilo. Bueno, tan tranquilo como alguien puede estarlo en una situación tan jodida. Decidí que era momento de irme. Tomé mis cosas y salí por la puerta lateral de la casa, no por la principal. La puerta del frente era muy ruidosa y demasiado predecible como salida. Al salir, intentando hacer el menor ruido posible, recordé rápidamente silenciar mi teléfono por si acaso. Cuando lo saqué, vi algo entre los árboles, detrás de mi casa. Uno de ellos no era un árbol, era otra cosa. No esperé. Corrí hacia el vehículo. Recé para que no me hubiera visto. Me metí de un salto y pisé el acelerador a fondo. Salí de la parte principal del pueblo en 5 minutos, volando por la carretera a 90. La radio estaba encendida, voces frenéticas y llenas de pánico. No podía entender mucho, pero algo resaltó.
Cada enfrentamiento con esas criaturas había terminado en muerte. Luego se escuchó otra cosa. Una voz mencionó un libro de supervivencia, uno que se le entregaba a cada soldado, una guía con todo lo que sabían sobre esas cosas. Mientras sostenía el volante, miré el asiento del copiloto. Ahí estaba, un manual desgastado, color oliva, con la leyenda estampada. Uso autorizado únicamente. Guía de supervivencia, mimetizadores. Tenía que tomar una decisión. Seguir conduciendo sin información, arriesgándome a toparme con otro de ellos, o detenerme a leer, esperando aprender algo que pudiera mantenerme con vida. Estaba seguro de que ya había llamado la atención, así que decidí seguir conduciendo hasta estar lo suficientemente lejos. Eran rápidos, pero no sabía si tanto como para alcanzarme así. Eventualmente tendrían que detenerse, descansar. A diferencia de ellos, yo tenía un vehículo y el tanque estaba lleno. Había muchos controles extraños adentro, pero podía manejar lo básico, creo. Después de 10 minutos más de conducción, pasé junto a otro vehículo blindado. No me detuvieron. Eso era una buena señal. Finalmente me orillé. Afuera estaba completamente oscuro. No podía ver nada, excepto lo que iluminaban los faros. Tomé la guía de supervivencia del asiento del copiloto y empecé a leer. Las primeras páginas eran puro papeleo legal, claramente escritas por el gobierno. La mayoría hablaba de cómo el público no debía leer el contenido de ese libro bajo ninguna circunstancia. Si alguien llegaba a conseguir una copia, la respuesta oficial era hacerla pasar por un accesorio de rol creado para generar sustos divertidos. Luego venía una sección perturbadora sobre qué hacer si el civil no creía esa mentira. Explicaba cómo eliminarlo en silencio, sin ser descubierto. Después de más burocracia y relleno inútil, finalmente llegué a algo. Nivel de amenaza, fin del mundo. Clasificación de la criatura, mimetizador. Sección 1. Supervivencia. Origen desconocido. Para identificar a un mimetizador, usa LoRa. Escucha. Escucha cómo habla la persona. Si el tono es extraño o carece de emoción humana, probablemente estás hablando con un mimetizador. Pon atención a todos los detalles, grandes y sutiles, en todo lo que dice. Si algo contradice la vida conocida de la persona que está imitando o menciona información que no deberías saber, asume que estás tratando con un mimetizador. Observa. Busca características antinaturales. Las señales incluyen ojos rojos, estructura facial extraña o asimétrica, extremidades alargadas, sin uñas, no respira, sin genitales, dedos de los pies faltantes, brazos y piernas sin vello. Corre. Si es posible, corre. Los mimetizadores son extremadamente rápidos, pero huir es más seguro que esconderse o pelear. Usa un patrón en zigzag. Esto ha funcionado contra mimetizadores nuevos en el pasado. Advertencia. Los mimetizadores antiguos no se dejan engañar fácilmente. Escóndete. Solo escóndete si escapar es imposible. Los mimetizadores nuevos son más comunes y fáciles de evadir. Sin embargo, los mimetizadores están diseñados para buscar. Pueden oír los latidos de tu corazón, tu respiración, incluso el sutil chasquido de tus ojos al parpadear.
Los mimetizadores nuevos pueden pasarte por alto si permaneces completamente quieto y en silencio. Los mimetizadores antiguos te encontrarán. Escapa del área si puedes. Ataca. Solo enfréntalos como último recurso. Los mimetizadores nuevos pueden ser dañados, pero las balas son, en su mayoría, ineficaces. Los mimetizadores antiguos no pueden ser heridos con armas convencionales. Si no tienes otra opción, toma la pastilla que se te entregó y recuéstate. Si crees que el mimetizador te alcanzará antes de que la pastilla surta efecto, carga tu arma y dispárate. Si hay alguien cerca, dispárale a esa persona y luego a ti mismo. Si puedes hacerlo a tiempo, claro. Te estarás ahorrando a ti y a ellos un destino peor. Sección 2. Información. Mimetizadores nuevos. Altura de 2 a 3.3 metros. Pueden alterar su tamaño a voluntad. El comportamiento imitativo es torpe y fácil de detectar. Tienden a burlarse y asustar a sus víctimas antes de atacar. Son menos violentos y menos efectivos al engañar. Aún no comprenden cómo matar eficazmente. No pueden interferir con señales como teléfonos, radios o televisores. El fuego parece ser efectivo contra ellos, aunque pueden regenerarse. No intentes matarlos. Usa cualquier herida que les causes como una oportunidad para escapar. Mimetizadores antiguos. Altura de 2.7 a 4.5 metros. Pueden cambiar de tamaño a voluntad. La imitación es perfecta. Casi imposible de distinguir de un ser humano real. No se burlan, torturan. Las pruebas han demostrado que los mimetizadores antiguos muestran actividad cerebral similar a la de los humanos bajo efectos de drogas cuando infligen dolor. Les gusta. Los mimetizadores antiguos son extremadamente violentos y desarrollan un conocimiento natural de la anatomía humana. Instintivamente entienden cómo causar el máximo dolor sin matar. Pueden interferir con cualquier señal. Incidentes recientes confirman que pueden interferir incluso con sistemas de aeronaves y transmisiones de largo alcance. Actualmente, no existe ningún método conocido para dañar a un mimetizador antiguo. Su capacidad de regeneración es desconocida, ya que no se les ha infligido daño alguno. Si te enfrentas a un mimetizador antiguo, usa Laura. Reza para que funcione. Y si la captura es inminente, dispárate. Tu pastilla no actuará con la rapidez suficiente. Nota: las descripciones de los mimetizadores nuevos y antiguos, en su forma real, están clasificadas y permanecerán confidenciales hasta nuevo aviso. Todo lo demás en el libro estaba tachado. Supuse que el nivel de autorización no era lo suficientemente alto, ni siquiera para los soldados que se suponía que debían usar esta guía. No lo entendía. ¿Acaso no leyeron la guía? Les decía claramente que no atacaran. La ignoraron y abrieron fuego de todas formas. Pudieron haber huido, a menos que estuvieran acorralados. Digo, el manual dejaba claro que estas cosas, estos mimetizadores, eran extremadamente resistentes. Aún así, pelearon como si realmente creyeran que podían acabar con esas cosas. Intenté no pensar demasiado en ello. Estaba a punto de arrancar cuando noté algo malo. Mis llantas estaban ponchadas. «Oh, no puede ser», susurré para mí. Alguien o algo las había rajado.
No me atreví a salir. Apagué el vehículo y recé, pero mi oración no duró mucho. La puerta del conductor fue arrancada de cuajo. Una mano enorme entró, intentando agarrarme. Disparé mi arma antes de que pudiera alcanzarme. El único pensamiento que tuve en ese instante fue lo increíblemente grande que era su mano. El mimetizador chilló. Fue tan fuerte que mis tímpanos estallaron. La sangre brotó de ambos oídos. Perdí el equilibrio, y eso que ni siquiera estaba de pie. No podía sentarme derecho ni hacer nada, solo retorcerme de dolor. Ni siquiera lograba procesar lo que estaba pasando. Pero algo volvió a mi mente en ese momento. El fuego era efectivo. Si era un mimetizador nuevo, tal vez podría escapar o herirlo lo suficiente para que se fuera, aunque el manual dijera lo contrario. De cualquier manera, no tenía opción. No tenía posibilidad de correr. Apenas podía mantenerme sentado. Entonces lo vi. Los soldados sí estaban preparados después de todo. En la parte trasera del vehículo había un contenedor de aceite y una caja de cerillos. Los alcancé como pude a través del dolor. Mis oídos gritaban. La visión me daba vueltas. Justo cuando los agarré, algo me sacó del vehículo de un tirón. Mi brazo se fracturó con el impacto. Grité. No suelo llorar, pero me derrumbé justo ahí, en ese momento. La caja de cerillos se quedó aferrada en mi mano buena. El aceite se había derramado, formando un charco alrededor de los pies del mimetizador. Por primera vez, vi su rostro. Tenía dientes largos como agujas, una boca tan amplia que su piel, si es que era piel, parecía desgarrada en los bordes. Sus cuencas oculares estaban estiradas al máximo, pero los ojos casi no estaban ahí. Solo 2 pequeños puntos blancos. No pude ver mucho más. La criatura se fundía con la oscuridad. Los faros estaban apagados. No podía estar seguro de que el aceite siquiera hubiera alcanzado sus piernas. Fue solo una suposición desesperada. Me arrojó de nuevo al suelo. Caí con el brazo roto. El dolor fue más allá de cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Quise quedarme ahí tirado, rendirme, pero no lo hice. Apreté un cerillo entre los dientes y lo froté contra la caja. El mimetizador me levantó en alto por las piernas. Iba a matarme, o peor, a torturarme. Con la vista borrosa, apreté un cerillo entre los dientes e intenté encenderlo. Tras unos intentos, logré prenderlo. Se encendió y lo solté. No sabía si iba a funcionar. Mi arma seguía en el vehículo, muy lejos de mi alcance. Por algún milagro, la llama tocó el aceite. Resultó que sí se había derramado en el suelo cuando lo dejé caer, y se encendió. El mimetizador me soltó, y caí de cabeza, y de repente todo se volvió negro. Desperté en un hospital. El doctor me dijo que había tenido un accidente automovilístico grave. Intenté explicarle lo que realmente había pasado. Le conté todo: los mimetizadores, los militares, el manual de supervivencia, el fuego, la sangre, la voz en la ventana. Me miró confundido y me dijo que mi cerebro había sufrido un trauma severo. Según él, lo que viví fue probablemente una alucinación causada por mis heridas.
pero yo sabía lo que vi, sabía lo que sentí. Busqué mi teléfono. Por suerte, estaba sobre la mesa junto a mi cama. Me dolía la cabeza y el brazo, pero aún así lo tomé. Intenté enviarle un mensaje a mi amigo. Nada. Era como si no existiera. Revisé mi historial de llamadas para asegurarme de que no estaba enloqueciendo. Nada. Ni rastro de llamadas, ni al 911 y ningún mensaje. Ninguna actividad reciente. Revisé mis contactos bloqueados. Revisé la carpeta de eliminados. Aún nada. Estaba empezando a pensar que realmente me había vuelto loco. Pero sabía que no era así. Esto no era solo un sueño. No podía serlo. Mis sospechas se confirmaron cuando el doctor me dijo que tenía un visitante que decía ser un familiar. Un hombre mayor entró y me saludó con una sonrisa, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Le pidió al doctor amablemente que nos dejara solos. En cuanto salió, su expresión cambió por completo. Viste cosas. Experimentaste cosas que nunca debiste haber visto. Tu antigua vida en ese pueblo ya no existe. Todas las personas que conocías o con las que convivías probablemente estén muertas. Serás reubicado en un nuevo pueblo. Tus pertenencias han sido recuperadas. No te preocupes, no debes hablar de esto con nadie. Tuviste suerte de sobrevivir y muchísima más suerte de que decidiéramos dejarte vivir cuando te encontramos. Gracias a ti descubrimos una nueva debilidad en los mimetizadores. Un simple disparo en la palma de la mano. Eso fue suficiente. Lograste matar a uno. Sabemos que leíste el manual. Sí, el fuego es efectivo. El truco del aceite y los cerillos fue inteligente, pero lo que lo mató fue el disparo en la mano. Jamás habíamos podido estudiar el cadáver de un mimetizador. Son demasiado resistentes, pero el que mataste nos dejó algo. Hay una arteria en el centro exacto de la palma que parece ser vital para el funcionamiento de sus órganos. Por haber descubierto esto, vamos a dejarte vivir. Me miró directo a los ojos. Pero si descubrimos que le cuentas a alguien sobre esta situación, te mataremos. Y también a la persona a la que se lo digas. Así que debes firmar este contrato. Me entregó una pluma y un papel. Espero no volver a verte. Y gracias por tu tiempo. Y no te molestes en intentar contactar con tus amigos. No podrás. Dejémoslo así. Firmé el contrato sin decir una palabra. ¿Qué más podía decir? Pero algo seguía molestándome. Mi amigo, al que llamé, cada vez que lo veía sus ojos estaban rojos. Su rostro siempre se veía un poco extraño, y ahora que lo pienso, nunca tuvo vello en los brazos ni las piernas, ni una sola vez. Había sido mi amigo desde que me mudé a ese pueblo hace 5 años. ¿Cuánto tiempo estuve hablando con un mimetizador? Ya no creo que importe. Probablemente me maten en cuanto se enteren de que escribí esto, pero el público necesita saberlo. Recuerda seguir Laura, y si ves uno, apunta al centro de la palma. Esa es tu única oportunidad. Mi nuevo pueblo es tranquilo, demasiado diría yo. La gente no es muy sociable. Los odio, pero mi trabajo paga mejor. Y curiosamente, siento que he hecho mejores amigos, a pesar de que casi nadie habla. Mi nuevo pueblo es tranquilo, demasiado diría yo. La gente no es muy sociable. Los odio, pero mi trabajo paga mejor. Y curiosamente,
Siento que he hecho mejores amigos, a pesar de que casi nadie habla. Siempre estoy atento a las señales. Soy cuidadoso. Los ojos rojos pueden excusarse. Todos los tienen de vez en cuando. Eso es lo que me repito a mí mismo. Pero últimamente he notado algo. Uno de mis nuevos amigos nunca se quita los zapatos. Sus brazos son inusualmente largos. Siempre usa mangas largas, incluso con calor. Nunca he visto su piel desde los codos hacia abajo, ni tampoco desde las rodillas hacia los pies. Sus ojos siempre están rojos. Sus brazos y piernas están completamente sin vello. Usa lentes oscuros dentro de casa y a veces su voz cambia. Es sutil, como si algo muy adentro intentara salir a la superficie. Intento ignorarlo. Intento decirme que estoy traumado, que sigo sanando. Pero hay algo más. Un parche en su mochila. Lo reconocí al instante. Era militar, verde oliva desgastado en los bordes. El mismo parche que mi papá cosió en su viejo uniforme. El mismo uniforme que yo estaba usando cuando escapé. Nadie más debería tener eso. Nadie. No sé cómo lo consiguió. Nunca recuperé ese uniforme y nunca se me ocurrió preguntar. Ahora desearía haberlo hecho. No sé cuánto tiempo más viviré. Si estás leyendo esto, guarda una copia. Si lo eliminan, puede que no tengas otra oportunidad. Podría ser lo único que salve tu vida. Recuerda, Laura, confía en tus instintos. Y si alguna vez te acercas lo suficiente para ver su mano, apunta al centro de la palma y reza para hacerlo bastante rápido. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, regálame un like y un comentario. También quiero recordarles que en descripción encontrarán el link al último video de Noches de Histeria y también a las redes sociales nuevas que estoy utilizando más seguido. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.